Ok, Hola, a ver. hola. Ya ahí va, ahí va. Ya casi está. Ya ni unos minutitos, ya se está conectando. Ya nos vemos ahí. Listo, ya están en vivo. Hola, muy buenas noches. Hoy con nosotros se encuentra la licenciada Guadalupe Guzmán, quien nos va a impartir este, sobre el régimen de visitas. La licenciada es licenciada en Derecho egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. Es especialista en Derecho Civil y Familiar. Es también perito en grafoscopía y documentoscopía. Se ha desempeñado en el sector público como abogada investigadora en diversas contralorías internas de la Ciudad de México y es abogada postulante de tiempo completo en materia civil y familiar, ponente, conductora y conferencista. Demos la bienvenida a la licenciada y es un honor estar con usted, compartir hoy cámara con usted y hablar sobre este tema que es muy importante dentro de la materia familiar. Muchas gracias, Cintia. Efectivamente es un tema muy importante porque precisamente esta situación de las convivencias implica controversias en la mayoría de los casos donde hay separaciones. Y bueno, la finalidad es tener una charla precisamente relacionada con esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que va aconteciendo durante estos procesos? ¿En qué momento se empieza a complicar? Y bueno, recordemos precisamente que justo el régimen de convivencia se tiene que decretar a razón de una separación. También recordemos que a razón precisamente de esta evolución y del cambio que se dio al divorcio incausado, pues el proceso fue relativamente más sencillo. Esto obviamente tuvo como resultado un incremento en los divorcios en México y obviamente eso impacta en muchos aspectos sociales. ¿A qué voy? Estaba precisamente leyendo algunas estadísticas de 2021. Fíjense, todavía hay 2 años atrás, habría ahorita que actualizarlas, pero en 2021 precisamente en México se dieron alrededor de 149,675 divorcios. ¿Qué quiere decir? Que estas controversias, estas separaciones que se daban entre pareja, pues tienen que surgir consecuencias inherentes a esa separación. Y cuando hay hijos menores de edad, que en este caso eran un 52,2% de estos divorcios, pues el Estado tiene que intervenir. ¿Y cuándo tiene que intervenir? Precisamente cuando hay un conflicto, cuando hay una situación de no un mutuo acuerdo. Y esto se da en la mayoría de los casos. Hablando, por ejemplo, del Estado de México, ¿qué nos dice nuestro artículo 4.228? Nos dice, bueno, la patria potestad, porque bueno, tenemos que partir de lo general a lo particular. Y recordemos que hablando en el caso de niños, niñas y adolescentes, bueno, al ser niños que necesitan una representación legal, una representación en todos los aspectos y aparte un cuidado y en sus bienes, en su patrimonio, en su integridad, pues obviamente estas personas, las más idóneas son los progenitores. De primera mano sabemos que por naturaleza, por filiación, pues la patria potestad la detentan ambos progenitores. ¿Y qué es esa patria potestad? Porque luego también nos confundimos. A ver, patria potestad, guarda y custodia, régimen de convivencias, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero debemos de partir que la patria potestad es ese cúmulo, ese conjunto de derechos y obligaciones que tienen los progenitores eh, en razón de los niños, de sus hijos, de sus descendientes, y que tienen esta obligación de cuidado, de protección, de darles todos los elementos para su sano desarrollo, de cuidar incluso de su patrimonio, de vigilar porque estén en condiciones sanas, porque crezcan en un ambiente propicio, por cuidar esa convivencia familiar, de evitar que haya violencia familiar. Es decir, es ese conjunto total de derechos y obligaciones que se tienen hacia los hijos.
Partiendo de esto, sabemos que cuando están unidos en matrimonio, cuando viven en una familia en común, pues estas obligaciones, esta patria potestad, la tienen ambos, incluso cuando hay una separación, la siguen teniendo ambos, porque siguen existiendo este conjunto de derechos y deberes. Sin embargo, ¿qué es lo que acontece cuando se da una separación? Y nos lo dice, por ejemplo, el Código 4.228 de nuestro Código Civil del Estado de México. Que en el caso de que uno de los dos se tenga que hacer cargo del menor, bueno, es cuando se detenta esa guarda y custodia, es decir, cuando se tiene que decidir quién de los dos progenitores va a cuidar. Obviamente, reitero, cuando hay una vida en común, pues esos niños están bajo el cuidado de dos progenitores, bajo el cuidado de dos personas que viven en conjunto y que están en un mismo techo. Pero si se divorcian, si se separan, obviamente los niños pues no los pueden dividir a la mitad, ¿no? Tienen que vivir con uno o con otro. Entonces es aquí donde surge esta figura de la guarda y custodia. ¿Qué implica esta guarda y custodia? Pues precisamente ese cuidado, esta, eh, esa obligación de habitación que tienen hacia uno de los progenitores. Es decir, ¿con quién va a vivir el niño? ¿Quién va a ser responsable de esos cuidados diarios? Yo en muchos programas hago el ejemplo de que la patria potestad es el todo, es como un pastel, un pastel completo y la guarda de custodia es una rebanadita, porque esa rebanadita implica, bueno, tú vas a vivir con él, tú vas a tener estos cuidados, sin embargo, ese conjunto de derechos y obligaciones mutuos sigue existiendo hasta que no exista una causa por la cual se pierdan esos derechos y esas obligaciones hacia el niño, que son las controversias o los juicios de pérdida de la patria potestad. Entonces, hablando de esto, cuando hay esta separación se tiene que decidir Sí, con bien quién va a habitar rápido. el niño. Entonces, partiendo de esto, lo más idóneo, lo más viable es que los progenitores tuvieran una excelente comunicación, que dijeran, bueno, ya no vamos a habitar juntos, ok, se termina la relación de pareja, vamos a decidir civilizadamente, tranquilamente, con quién va a vivir, con quién va a vivir el niño, la niña o los niños en general, dependiendo del número de hijos. Y se toma un acuerdo y se resuelve. Esto en el mundo del deber ser, donde todo pudiera manejarse con la vía de comunicación. Sin embargo, esto no es así en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque precisamente surgen muchas controversias entre el estira y afloja de que yo quiero la guardia y custodia y que no te voy a dar pensión y que no me dejas ver a los niños. Y es aquí donde empieza un conflicto. ¿Y qué es lo que pasa en ese conflicto? Pues precisamente, no, ¿qué nos dice nuestra legislación? Bueno, cuando no se ponen de acuerdo, si no llegan a un acuerdo, ¿quién va a tener que decidir por ti? Si papá y mamá no logran esa comunicación efectiva y no pueden dejar de lado las problemáticas de pareja, necesita un tercero entrar y decir, pues yo voy a decidir por ustedes, te guste o no te guste, porque tuviste la oportunidad de ponerte de acuerdo, pudiste resolverlo sin conflicto, pero no se pudo, entonces entra el juez, entra el órgano jurisdiccional y ¿sabes qué? Yo voy a determinar quién va a tener la guardia y custodia. La patria potestad la van a seguir teniendo ambos, pero yo voy a determinar con quién van a habitar esos niños, quién va a tener un régimen de visitas. Es aquí donde entramos precisamente al derecho de convivencia, a cómo se va a resolver el progenitor que no tiene esa guardia y custodia. Es decir, si yo como madre no tengo la guardia y custodia, o sea, no voy a habitar con ellos, los niños tienen derecho de verme, los niños tienen derecho de convivir con ambos progenitores y es aquí donde también se tiene que respetar ese derecho y también se tiene que determinar un régimen de convivencias. En este sentido es bien importante también que entiendan la gente que nos ve, no estrictamente los abogados, porque los abogados somos un instrumento, un apoyo, un profesional que ayuda y lleva a las personas a resolver conflictos, a que son ese instrumento para hacerlo valer ante un órgano jurisdiccional o esa ayuda, esa guía para resolver ese conflicto. Sin embargo,
los que deben de entender esta parte son precisamente las personas que nos ven, que nos escuchan y que están en medio de estos problemas donde dicen, y donde no entienden esta diferencia, donde se empiezan a apropiar de los hijos y es donde surgen muchos conflictos. El ejercer la patria potestad, ya que voy con que la siguen manteniendo los dos, es muy importante que lo entiendan, porque normalmente buscan, o la persona que quiere la guardia y custodia, siente o piensa que es una determinación de apropiación del hijo. Es decir, ya tengo la guardia y custodia, yo decido absolutamente todo sobre el hijo, yo decido si lo ves o no lo ves, yo decido cómo lo ves, yo decido a dónde lo llevo al médico, yo decido en qué escuela estudia y realmente no es así. Realmente la finalidad de una guardia y custodia es nada más garantizar una estabilidad al niño, es decir, a ver con quién va a habitar y precisamente de ahí se conlleva a que el régimen de convivencias también esté en ese orden y puedan determinar adecuadamente ese derecho de los niños a convivir en horarios que no les afecten. Precisamente es como limitar, porque cuando están en ese conflicto, en esa pelea, normalmente también la persona que tiene derecho o que va a ver a los niños en ese derecho de régimen de convivencias, si lo dejaran abierto y cuando hay esta fricción entre ambas partes, pues a lo mejor puede decir, no, yo quiero convivir con él hoy, lunes a las 11 de la noche y me lo voy a llevar y lo voy a ir a ver a esta hora o lo voy a sacar a las 4 de la mañana. Y no, tiene que existir como estos lineamientos, esta regulación para evitar estos conflictos de que si los dejamos abiertos, pues entrarían aún más problemáticas. Entonces el juez tiene que delimitar en el tiempo y en el espacio estas convivencias para que se den de forma adecuada. Sin embargo, lo ideal, y qué bueno sería que entendiéramos esto, que ambos progenitores siguen teniendo estos derechos, estas obligaciones sobre los hijos. Es decir, no porque yo tengo ese derecho de cuidado, perdón, esa obligación de cuidado, de guarda y custodia, o porque habitan conmigo, no voy a dejar participar al otro progenitor en absolutamente nada. Él tiene el mismo derecho de acudir a juntas escolares, de hacer actividades con el niño, de a lo mejor llevarlo a sus actividades extracurriculares, de saber qué gustos tiene, de ir a la escuela y preguntar cómo está en notas, qué necesita, de poder tener una convivencia con él. Si un niño en este momento te dice, mamá o papá, yo quiero convivir o quiero ver a mi mamá o a mi papá que no es, que no tiene la guardia y custodia, no es idóneo que la mamá o el papá digan, no, no lo puedes ver, no te toca hoy verlo. Te toca hasta dentro de 15 días. Oye, estás limitando ese derecho del hijo, ese derecho a ver, a estar, a poder fomentar ese lazo paterno, materno, filial. Y claro, esto no quiere decir que les digo, pues, sean en horarios inadecuados o que perjudique sus actividades escolares o demás. Pero sí tenemos que tener esta apertura, esta inteligencia emocional de entender que el conflicto es de nosotros, no de los hijos. Que si dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser padres o madres. Y que si bien yo tengo ese cuidado, no quiere decir que el otro no pueda estar al pendiente o estar presente en la vida de mi hijo. Y al revés, la persona también que da la pensión alimenticia y debe entender, y es claro que esta cuestión de la manutención de las necesidades se sigue dividiendo entre ambos. Porque muchos decían, es que yo, ¿por qué voy a tener que estar manteniendo? ¿Por qué voy a tener que estar dando dinero? Pues sí, a ella le dieron la guardia de custodia y aparte, pues ese dinero lo va a utilizar para otra cosa. Oye, a ver, o ella trabaja, ¿no? Ella trabaja o él trabaja, pues que también ponga, oye, no se te olvide que la persona que está cuidando también está dando vivienda, también el cuidado, la atención implica inversión de tiempo, de recursos muchas veces, porque tal vez si estás dando una pensión alimenticia para el menor, pero eso no cubre las necesidades de toda la familia o de la mamá o del papá. Entonces, puede salir a trabajar, eso también no es una determinante de que porque das manutención, yo no puedo salir a trabajar. Claro, pues yo también tengo que resolver y solventar mis necesidades y tengo que encontrar esa forma de allegarme de recursos y eso no quiere decir
que tú ya no vayas a cumplir con tu pago de pensión alimenticia, ¿no? Eso es una situación independiente. Pero bueno, aquí a lo que voy, que es importante, entender estas diferencias y entender esta parte que no somos dueños de los hijos. Y nosotros, los abogados que nos ven, yo siempre atiendo mucho a esta situación humana y a esta situación también de sentarte con tu cliente, de sentarte con una persona que se va a divorciar o una persona que llega a ti y te dice, quiero un juicio para pelear la guardia y custodia o quiero una pérdida de patria potestad, etcétera. Hacerles ver primero cuáles son estos derechos y estas obligaciones que se tienen para con los hijos, porque parece a veces que nos olvidamos y que no conocemos cuáles son estas obligaciones, incluso decir cuáles son tus obligaciones como progenitor custodio y cuáles son como un progenitor conviviente, porque hay obligaciones y derechos que tienen uno y otro. Entonces, es importante hacerles ver también esta parte, que no nada más es como esta pelea de decir quién gana a los hijos no son trofeos, los hijos no son objetos que se van a estar liquidando como una sociedad conyugal, ¿no? A ver, a ver quién le toca qué, o a ver quién da la pensión para el hijo. No, no, realmente es una cuestión de obligación y de responsabilidad. Al momento que tenemos esta obligación, o bueno, más bien esta conciencia de que vamos a tener un hijo, yo creo que sí, sabemos lo que implica su manutención, su cuidado, su protección, y esto no cambia. El hecho de que haya un divorcio, de que haya una separación, no cambia la naturaleza de esta relación entre padres e hijos. Esto es una situación que debe de continuar y no se debe deteriorar. De verdad, para mí es muy, muy lamentable ver situaciones. Hace poco incluso se hizo viral el caso de un progenitor en TikTok y subió videos y he estado como siguiendo un poquito ese caso a la distancia, viendo que incluso formó una asociación, páginas donde pelea mucho esta situación del poder ver a su hija, de las denuncias falsas, porque también esto es una realidad. Existen denuncias falsas, existen una sobreprotección en cuestión de derechos cuando se usan indebidamente. Hay figuras como las medidas de protección a favor de víctimas de violencia familiar que tienen esa finalidad, proteger a las verdaderas víctimas, restringir. Una de esas, por ejemplo, aquí en el Estado de México hay una fracción en el Código de Procedimientos Civiles, donde dice, bueno, como una medida de protección de naturaleza civil, puedo yo como juzgador de inicio restringir o suspender las convivencias con el presunto generador de violencia. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Dicen, pues, de aquí me voy, de aquí me agarro, para decirle al juez, hay violencia, decrétame esta medida de protección y suspende el régimen de convivencias. Entonces, tristemente en estos procedimientos lo decretan, no se permiten las convivencias y en muchos casos ni siquiera se alegan situaciones de violencia directa hacia los hijos, sino que son situaciones entre pareja, pero ¿cuál es el criterio de los jueces? Pues proteger a la familia y el hecho de que haya esta violencia de una pareja hacia el otro, implica una consecuencia de violencia hacia los hijos, emocional, porque obviamente al ver que se agrede a la madre o al padre, pues esto tiene una consecuencia negativa en la conducta o en las emociones o en la psicología del niño. Entonces, ¿cuál es la visión del juez? Bueno, protejo, suspendo y ya durante el procedimiento voy viendo. Pero tristemente está entrando en ese abuso de estas figuras, en esta sobreprotección y sí considero que hay una desventaja para quien es el demandado o demandada en estos asuntos, porque de tajo ya te están restringiendo esta convivencia, incluso ya le están restringiendo a los niños. Yo creo, en mi opinión personal, aquí puede haber mucha multiplicidad de opiniones y criterios e interpretación. Yo creo que es un derecho importante de los niños es precisamente el escucharlos inmediatamente,
para darnos cuenta en ese contexto si realmente está aconteciendo una situación de violencia. Ahora, yo alego mucho en los casos que llegan a mí cuando son demandados en este tipo de procedimientos o en divorcio, que dictan medidas de protección de este tipo. Yo alego mucho en los procedimientos. A ver, pues sí, ok, hay presunción por las manifestaciones de la señora o del señor de que hay violencia, a lo mejor hasta hay una carpeta de investigación por ahí olvidada y que te presentó copias, pero bueno, tú tienes también los instrumentos para poder allegarte de forma inmediata de más elementos para poder resolver si suspendes esas convivencias o saber cómo las das o las condiciones en que se deben de dar. Para eso también están los centros de convivencia familiar, precisamente para poder lograr esta integración familiar entre los progenitores que no tienen la guardia y custodia, para poder proteger estos niños que tienen este derecho de convivir y para poder ver esta conducta de los padres, cómo se van desarrollando las convivencias. Entonces yo digo, bueno, ¿qué finalidad entonces tienen los centros de convivencias? Que las vas a decretar ya hasta la revisión de medidas provisionales, hasta la audiencia inicial, y de eso pueden pasar 6 meses. O sea, recuerden que en materia familiar está súper saturado el sistema. Entonces, si yo inicio hoy un procedimiento y lo contesto, puede ser que me señalen audiencia en 6 meses. Y te imaginas lo que es 6 meses para un padre o una madre no ver a su hijo. Por ejemplo, si tiene 6 meses, es un pequeñito, y en otros 6 meses ya va a tener un año y ya va a caminar, ya incluso va a decir sus primeras palabras, y todo ese tiempo perdido, ¿dónde queda? ¿Quién lo repara? Eso, para mí es una injusticia, este, porque, reitero, ni siquiera hay indicios a veces suficientes para determinar que existe violencia, y ya de tajo te están restringiendo estos derechos, ¿no? Y a veces uno promueve, también es ese batallar con las autoridades, promueves, y dices, a ver, decrétame un régimen de convivencias, no hay elementos, tengo audiencia en 6 meses, no puedes restringir el derecho de los niños a convivir. ¿Y qué te dice el juez? No, tienes que esperar a la audiencia inicial para la revisión de medidas provisionales o medidas de protección. Oye, ¿dónde queda este sentido común de los jueces, esta protección a los niños? Los niños ni siquiera figuran en esos 6 meses. O sea, dicen, es que no se van a revictimizar, no se pueden estar llamando, no se pueden estar escuchando. Y bueno, yo creo que ahí también otro punto es que habría que definir qué es la revictimización, ¿no? O sea, ¿en qué punto el que los escuches quiere decir que los estás victimizando? ¿Qué no se supone? Que por eso hay un protocolo para juzgar con perspectiva de niñez, donde te dice cómo los debes escuchar. ¿Qué no se supone? Que hay una preparación de personal del DIF para que los niños se sientan cómodos, para que a los niños se les pregunte sin victimizarlos. Entonces, ¿por qué es una victimización el escucharlos? O sea, ¿en qué momento se está cayendo en esta interpretación del juez de decir es victimización? Y si solicito que los vuelvas a escuchar, no, porque se está revictimizando. Hay que también, yo creo que tener estas pautas bien claras, y que yo creo que los juzgadores están yendo mucho por esa línea, justificando estas situaciones y que conllevan precisamente a rompimiento familiar, a destrucción de lazos materno y paterno filiales, por el transcurso del tiempo. De verdad es muy frustrante. Ahora, otra cosa que se da también en esta cuestión del régimen de convivencias. No todos los casos son iguales, no siempre se puede resolver, convive con él cada domingo, cada 15 días. Hay situaciones particulares. Yo recientemente tuve un caso de un padre que pues por las labores que él desempeña se va 3 meses a Estados Unidos a trabajar y regresa 3 meses, o sea, está 3 meses fuera y 3 meses aquí. Entonces, de inicio le demandan la guardia y custodia, porque ya saben que empiezan estos conflictos. Realmente, yo puedo decir que en ese caso, a veces uno tiene esa perspicacia o desarrollas como eh, eh, ese sentido común de saber cuando un progenitor de verdad está ejerciendo violencia, cuando un progenitor no cumple incluso con sus obligaciones.
Porque de inicio hay dos tipos de progenitores, ¿no? Los que te dicen, no, yo no voy a pagar nada, ¿y por qué? Y pues que trabaje, y es mucho. Y hay otro tipo de progenitores que te dicen, yo le doy, no importa, pues que sea lo que tenga que ser para cubrir las necesidades, y yo cumplo puntual con el pago. Y cuando te encuentras con este tipo de progenitores que te dicen, yo cumplo, yo pago, te das cuenta que es un buen padre. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso que les platicaba? Lo demandan y en ese inicio le determinan un régimen de convivencias. Bueno, primero, de primer inicio no le determinan el régimen de convivencia. O sea, nada más, eso sí, los jueces luego, decreto la guarda y custodia a favor de la madre, ¿no? En este caso, no quiero decir que sea el único, porque luego van a decir, ay, es que no, también la igualdad y todo, sí, pero hay que ser realistas que también la mayoría de los casos las madres son las que tienen a los hijos y las que mayormente se les otorga la guarda y custodia en estadística a nivel nacional y las que más inician este tipo de juicios. Entonces, de tajo, ni siquiera decretan un régimen de convivencia. Te dicen, a ver, se decreta una guarda y custodia a favor de la madre. Y luego, y el derecho de convivencia de los niños, o sea, ¿por qué no se pronuncian también de oficio en ese sentido? Entonces ya aquí empieza la labor de nosotros como abogados. A ver, no decretaste un régimen de convivencia, a ver, con fundamento en los tratados internacionales, en la Convención de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, de la Constitución Política, artículo 4 constitucional, el derecho del interés superior, el interés superior de los niños, principio de igualdad, y ahí empiezas a echar a andar todos estos instrumentos, estas legislaciones tan bonitas, ¿no? La Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Para qué? Para que puedan decretar un régimen de convivencias a favor del padre, porque eso no lo contemplaron. O sea, sí te fijaron pensión alimenticia, sí te fijaron, sí decretaron guardia y custodia, pero pues la convivencia no sé dónde está. Entonces ahí empezamos con la pelea. Y luego la decretan y te dicen, tienes que estar cada 8 días en el centro de convivencias, porque así son las convivencias temporalmente, porque pues no se puede. Oye, ni siquiera leíste lo que te dijo el progenitor en su demanda, te dijo que él no está aquí 3 meses, que tiene que trabajar fuera. O sea, ¿por qué estás determinando que esté aquí cada semana? No va a poder cumplir. Y efectivamente, o sea, sí, ya me diste un régimen de convivencias, pero no estás atendiendo, no lo estás haciendo de forma casuística, no estás analizando las circunstancias en particular. Entonces, pues obviamente no pudo ir 3 meses. ¿Y qué es lo que pasa? El SECOFAM no le interesa. Entonces, si no te presentas, el SECOFAM rinde tu informe y te dice, no se presentó, el progenitor no custodia. Ahí está. Y eso, y luego viene la parte actora, ¿no? ¿Sabes qué? No está cumpliendo con las convivencias. Hay un desinterés. Imponle una multa, bla, bla, bla. Entonces, estas problemáticas son reales y es a lo que nos estamos enfrentando nosotros como abogados a pelear con los órganos jurisdiccionales que son como muy cuadrados en ese sentido y que no sé si por el exceso de trabajo, no sé si por ya la situación de que siempre se van por una línea, siguen existiendo esas complejidades y siguen ignorando ciertas circunstancias importantes, como en este caso que les platico. Entonces, obviamente ahí pues nosotros la verdad y no me dejarán mentir aquí que me desmientan los abogados que opinen o que me digan si no es doble trabajo o si no es la verdad más complicado cuando representas de verdad a un progenitor varón, de verdad. Y más aún si lo están demandando por violencia familiar, o más aún si es la guardia y custodia, y traer mucho esa línea de que todavía siguen como en ese criterio de que los niños menores de 12 años deben de estar preferentemente al cuidado de la madre. E incluso, ya a mí en una audiencia, una juez también me sacó no recuerdo el artículo de la Convención de Derechos Humanos, donde también dice que si no hay una causa justificada para ese cambio de guardia y custodia, se debe de preponderar el derecho a la madre, ¿no? Entonces, vean, todavía nos estamos enfrentando a estas cosas cuando ya hay un principio de igualdad
cuando si ya hay elementos, o sea, se supone que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué yo varón, no puedo detener una guardia y custodia? O sea, ¿por qué de tajo, ya por la cuestión de género, me estás diciendo que no le estás dando esa preferencia? Entonces, si es un doble batallar, si es irnos recurso y recursos para ir atacando como esas determinaciones. Por ejemplo, en este caso que yo les platico, bueno, pues ahí se tuvo que estar peleando ya hasta después de mucho tiempo, pues ya se logra que, a ver, analiza de forma casuística, modifica y esa modificación pues fue hasta audiencia inicial, ¿no? Donde ya se puede dar un debate de forma oral y ya puedes decirle a la jueza, a ver, o sea, no estás atendiendo las circunstancias, no estás considerando el trabajo del señor, no estás considerando la razón por la cual no asistió, entonces modifícame eso, si no, pues y ya a razón de eso, pues se adecuó, ya se hizo a través de videollamadas, que otra cosa es muy complicado, cuando de verdad es una cuestión muy frustrante para los progenitores que hagan la videollamada, por ejemplo, y la mamá o el papá que tiene la guardia y custodia, les muestran al niño dormido. O sea, ¿tú cómo vas a convivir? ¿Cómo vas a ver a tu hijo? ¿Cómo te va a conocer? Aunque sea por un medio tecnológico, pero te lo enseña dormido. O sea, vas a contemplarlo ahí, le vas a cantar el niño, no sé qué. O sea, es ilógico. Es, es de verdad una situación muy lamentable y que empieza de verdad desde los padres que no ponen como esta pues no ponen de su parte, no ven por el bienestar de sus hijos, no piensan en que, yo siempre digo, piensa tú si en tu niñez te hubiera gustado nada más estar con uno solo de tus padres, o si te hubiera gustado tener a los dos, convivir con los dos en igual manera, estar con los dos, que sean parte de tu vida los dos. Entonces ya que dejen de pensar desde el egoísmo y empiecen a ver más allá de sus propias narices, ¿no? Y que los órganos jurisdiccionales también, aunque tengan mucho trabajo, de verdad vean de forma muy especial cada caso, que de verdad lean lo que se está manifestando de un lado y de otro, que de verdad realicen pruebas inmediatas para determinar, que no sea como algo de cajón, ya te restringo convivencias, ya te limito, porque y luego si no hay ni elementos, ¿no? O sea, yo creo que esto debe de ir muy de la mano. Obviamente ya en el proceso, pues sabemos que se desarrollan periciales en psicología, en trabajo social, en psiquiatría y todas las demás pruebas que nos puedan ayudar a determinar si un progenitor es apto o es idóneo para detentar la guardia y custodia o quién de los dos es una mejor opción. Ya durante el proceso pues se allegan de mayores elementos, pero les digo, ¿y si este proceso nos lleva 2 años? Porque así como está la impartición de justicia, donde una audiencia te tarda 6 meses y la principal te tarda otros 4, y luego si no se presenta a lo mejor la parte con un abogado o si no se presentó a la pericial, se puede alargar a mucho tiempo, o si interponen un recurso. Entonces, imagínense ese tiempo que le quitas a los niños de poder estar con sus padres. Es una situación muy lamentable, pero bueno, me gustaría también, Cintia, no sé, creo que veo algunos comentarios, no sé si me puedas Sí, apoyar en leerlos y vamos. tenemos unos comentarios en Facebook de Yasmín González, es un gran tema, mucho éxito, amigas. Roy Gracias, CH, ya, saludos. Lick Lupita, buenas noches, excelente tema. Moni, Moni, gran tema. Y es lo que tenemos en Facebook. Aquí en Zoom tenemos una pregunta. Ujú. Es de Wendy Jiménez. Dice, maestra, si ambos progenitores quieren un acuerdo de guardia y custodia compartida, casi no hay controversia, ¿lo puedo tramitar por jurisdicción voluntaria o juicio oral familiar? Bueno, si ya hay un mutuo acuerdo, dice, fíjate lo que me brinca, casi no hay controversia. ¿Hay o no hay controversia? O sea,
Para un procedimiento judicial no contencioso o una jurisdicción voluntaria es que no hay controversia, o sea que ya están plenamente de acuerdo, y sí se puede. De hecho, sería lo ideal, ya sea por convenio judicial. Recuerden también que hay centros de mediación y conciliación donde también hay herramientas en el Poder Judicial que los llevan a poder establecer un convenio de forma más rápida o a través de un procedimiento judicial no contencioso o jurisdicción voluntaria, sí es posible, pero sí no debe de haber esa controversia. Para la guardia y custodia compartida es un tema complicado precisamente por este punto. ¿Qué se debe de considerar para una guardia y custodia compartida? Bueno, primero, entender que esta guardia y custodia compartida es como el derecho de poder tener en su compañía a los niños en periodos de tiempo iguales. Por ejemplo, puede ser una semana, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser quincenas, pueden ser trimestres, y cada uno se divide en periodos de tiempos iguales y las obligaciones alimentarias también son iguales, es decir, cuando yo lo tengo a cargo, yo absorbo todos estos gastos y al igual tú. Puede haber algunas condiciones como gastos extraordinarios que puedan acordar cómo se pagan, pero ¿cuál es la clave para esto? Que no haya conflicto entre las partes. Precisamente una situación preponderante es que haya excelente comunicación entre ellos, que pueda haber esta ayuda mutua, que pueda haber esta alta estima, autoestima, que sean flexibles, este, que haya una excelente colaboración y entender que se van a poner de acuerdo para todo, para los niños. Es decir, deben de llevarse muy bien. También la cuestión de los domicilios, deben de ser cercanos, ¿cercanos a qué? Al núcleo del niño. Porque imagínate, si el niño lo tienes en una escuela y tienen guardia y custodia compartida y uno vive en Chihuahua y yo vivo en Ciudad de México, pues, o sea, ¿cómo lo vas a cambiar de escuela cada semana, cada 3 meses? O sea, hay que atender como a todo eso. Cuando hay, por ejemplo, niños, hermanitos, una línea también es que lo primordial sea que no se separen, que permanezcan juntos. Eso es lo ideal, porque luego también se los quieren repartir. Ay, te toca uno y yo uno, como si se liquidaran a los hijos y no, o sea, el juez siempre va a velar porque esos niños permanezcan juntos y que se sigan fomentando este lazo familiar, pero lo principal es eso, una excelente comunicación. E incluso yo les decía, realmente así, viéndolo fríamente, yo considero que una pareja o expareja que tiene de verdad este nivel de comunicación, este nivel de empatía, de inteligencia emocional y de colaboración, ni siquiera necesitaría llevarlo a una jurisdicción voluntaria o formalizarlo, porque, o sea, sería tan buena la comunicación que pues no habría ningún conflicto, ¿no? Pero bueno, siempre se busca esa certeza jurídica, pero es una realidad. Quien se lleva excelentemente bien ni siquiera tendría por qué solicitar una intervención judicial. Pero bueno, esos son los requisitos indispensables para un régimen, para una guardia y custodia compartida. Espero haber resuelto la duda. Tenemos otra pregunta que Wendy Jiménez dice, ¿es obligatoria la pensión alimenticia? Cada uno de los progenitores tendrá al menor una semana. Es la misma pregunta de la guardia y custodia compartida. Te digo, o sea, lo ideal o lo que se estila en la guardia y custodia compartida es que cada uno, no se decreta una pensión alimenticia porque cada uno tiene el cuidado al hijo durante periodos iguales. Entonces, cada uno absorbe los gastos de manutención cuando lo tiene a su cargo. Por eso no se estila la pensión alimenticia en estos casos. Lo que sí se puede manejar es lo que te digo, algunos gastos extraordinarios. Por ejemplo, si el niño va a una escuela particular y hay que pagar anualmente colegiatura, uniforme, o bueno, particular o pública, ya saben que estos gastos se hacen de forma anual, pues ¿qué se hace? Esto sí se puede determinar en el convenio, ¿sabes qué? El año par me toca a mí, el año impar te toca a ti, o nos dividimos a la mitad los gastos. En esa parte sí se puede establecer cómo se va a resolver estos gastos
como extraordinarios, la situación médica, ¿no? A lo mejor una emergencia hospitalaria, a lo mejor un seguro de gastos médicos, pero en realidad no hay pensión alimenticia porque te digo, cada uno va a absorber estas necesidades cuando lo tenga bajo su cuidado. Ok. Bueno, una pregunta. ¿El régimen de convivencia es un derecho o es una obligación? Fíjate que puede tener las dos vertientes. Realmente se maneja como un derecho de los niños, un derecho humano incluso a convivir con ambos progenitores, ese derecho de fomentar ese lazo familiar. Sin embargo, también pudiera constituir una obligación, porque mucha gente me pregunta en mis redes sociales y así, es que sabes, Kelly, hay un régimen de convivencias, pero el papá no viene. O sea, realmente no se presenta, no hay un interés. Los niños luego le hablan, o es muy lamentable que luego los dejan esperando, ¿no? Le dicen, el niño ya está listo, así como que me toca hoy ver a mi papá, y los alistan y los ponen así súper guapos y se quedan esperando y no llega el papá. Entonces, realmente ahí también, en el estricto sentido y judicialmente, si ya se determinó y ya es un mandato, una sentencia, una orden judicial y está establecido que hay un régimen de convivencia, también se convertiría en una obligación para el progenitor. Y es una obligación también derivado de la naturaleza de la patria potestad. ¿Y qué es esa patria potestad que siguen manteniendo los dos progenitores, tanto papá, mamá, que son ese cúmulo de derechos y obligaciones? Y entre esos derechos y obligaciones está el cuidado, la protección, la integridad, el cuidar su salud mental, su desarrollo. ¿Y eso qué implica? Que si tienes que convivir, o sea, que si vas a convivir con ellos y ya está determinado, es parte de un desarrollo, de una estabilidad, de un amor, de este fomento de familia. Y si no lo estás haciendo, pues estás incumpliendo con una obligación derivada de esa afiliación, de ese parentesco, de esa patria potestad y aún más también de la determinación judicial. Por eso, también existe, en cuanto a la patria potestad, pues la pérdida de la patria potestad por este abandono, ¿no? Eso también se puede traducir en un abandono, un desinterés al niño. Oye, si no te veo, no me interesa cómo estás, no te llamo, llevo años sin saber de ti y los hijos ya ni se acuerdan, pues no hay ese cumplimiento de deberes y obligaciones. No existe esa responsabilidad parental, no existe ese cumplimiento de obligaciones. Entonces, si lo ves así, sí también es una obligación parental, pero también es un derecho de los niños. Ok, y cuando el niño es entrevistado ante el juez, ¿qué tanto toman en cuenta la palabra del niño? O sea, lo que el niño redacte dentro de la entrevista que le hace. ¿Ok? Bueno, podemos decir que las escuchas de los niños son importantes. Yo diría que mucho, porque de verdad, a veces me pongo también en lugar de los jueces, ¿no? Con tanto trabajo y que realmente los casos se traducen en números de expedientes, ¿no? Porque no hay esa humanización hacia el asunto. Entonces, ¿qué pasa cuando se escucha al niño? Pues precisamente ya tienes un acercamiento a la situación, puedes percibir muchas cosas, puedes entender, escuchar y analizar el contexto del caso que se te presenta, porque sabemos que cuando hay una demanda y una contestación, pues son manifestaciones de adultos y dos adultos lamentable y tristemente heridos que buscan ganar, que buscan dañar o alguna otra situación. Y por eso están peleando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hablar mal del uno y hablar mal del otro, ¿no? Porque en ese momento de la separación son las peores personas del mundo. Es el borracho, es el alcohólico, drogadicto, incumplido, infinidad. Y la mamá es una floja, violenta, irresponsable, o sea, así se van. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que luego la gente o las personas que están en esta situación de guardia y custodia, incluso me atrevo a decir, en compañía de los abogados, dicen, no se preocupe, para la escucha de los niños vamos a preparar al niño. Dígale que diga esto, y lo están aleccionando
lo están preparando y de verdad pobres niños, o sea, luego llegan y ya hasta traen el guión aprendido, ya saben, y son las palabras de la persona que tiene la guardia y custodia, ¿eh? O sea, dice las mismas palabras. Y créanme que los jueces ya desarrollan también esa habilidad de saber cuando están hablando palabras de adultos, los niños, porque los niños son muy espontáneos, los niños te manifiestan cómo se sienten, si se sienten incómodos, pero sí son espontáneos. Entonces, cuando hay un aleccionamiento, sí lo pueden percibir, que en muchas ocasiones, incluso, de verdad, eh, una vez me tocó ver una publicación en un grupo de psicología que decía, de un grupo de psicólogos, y yo dije, ¿en dónde estamos, o sea, en dónde estamos parados? ¿Qué nivel o qué falta de profesionalismo y qué insensibilidad de decir, te preparamos a los niños para sus audiencias de escucha de menores? Y yo decía, o sea, ¿hasta dónde llega que hasta psicólogos ofrecen servicios para prepararlos? Esto de verdad es tremendo, pero hablando de la importancia es muy importante. El juez de ahí va a poder sacar algunos elementos, va a poder también ver las condiciones del niño, va a poder saber su opinión, con quién se siente más a gusto, porque luego dicen, es que el niño no quiere ver a su papá y justo cuando están con el juez le dicen, es que yo sí extraño a mi papá, yo quiero ver a mi papá. Entonces es ahí decir, ¿qué está pasando, no? Ya te están dando otra visibilidad de la situación. Ya no te estás quedando con lo que te dice la demanda, el papelito, sino que estás escuchando a la parte más afectada, que es al niño, o a los niños que están en en este juego de restringirles sus derechos, tanto de convivencia o el derecho de con quién van a vivir o el derecho de los alimentos, ¿no? Entonces sí es muy importante esta escucha, sí la toman mucho en consideración y obviamente también pues puede servir para determinar, modificar alguna medida provisional cuando hay un cambio de circunstancias, a lo mejor cuando hay situaciones de violencia familiar también. Entonces, sí es importante, pero yo siempre digo, dejemos que los niños lo hagan de forma espontánea. O sea, si realmente existe una situación de incomodidad hacia el otro progenitor, los niños lo van a decir. No es necesario que los estemos presionando, obligando, aleccionando, poniendo a estudiar lo que digan, porque no se trata de eso, no se trata de que los utilicemos, se trata de que, y yo siempre también digo, que se les quede muy grabado que en los juicios de guardia y custodia no estamos viendo quién gana el trofeo, sino se está viendo en un contexto judicial cuál de los dos progenitores que se separan o que están separados puede brindarle una mayor estabilidad a ese niño, una mejor protección, un mejor cuidado. ¿Quién es el más apto en todos los aspectos? Económico, social, psicológico, quién le da el mejor tiempo, la mejor dedicación. Es eso. Y si en el juicio sales representado mío, que eres un padre violento, que trabajas 14 horas al día, ¿a qué horas vas a cuidar al niño? Si sale que no has cumplido con el pago de la pensión alimenticia desde hace 3 años, o sea, ¿de dónde te ayudo? ¿Cómo vas a ganar una guardia y custodia así? O sea, es una cuestión también probatoria. Pero bueno, espero haber resuelto la duda. ¿Hay alguna otra más? Muchas gracias. Sí, le leo dos más. Dice, ¿qué pasa cuando se decreta guardia y custodia compartida vía incidental y posterior el actor decide presentar desistimiento en el juzgado? El juzgado decreta pensión alimenticia, a lo que tiene que promover la parte demandada. A ver, primero, bueno, habrá que ver, ¿ya se resolvió esa vía incidental o no se ha resuelto? Si obviamente se desistió, ya se va a convertir en una controversia que se va a tener que resolver conforme a los medios de prueba que vayan ofreciendo, si hay un desistimiento. Y efectivamente, se termina la guardia y custodia compartida cuando ya no están de acuerdo, cuando ya hay una cuestión de conflicto. ¿Qué dice? Se tendrá, decreta pensión alimenticia o lo tiene que promover. Lo puede hacer de forma oficiosa. Recuerden que cuando se está hablando de intereses de niños, niñas y adolescentes, el juez de forma oficiosa tiene que decretar ciertas medidas y la más importante entre ellas es precisamente guardia y custodia y pensión alimenticia.
Pero si no lo hace y ya hay un conflicto, ya hay un desistimiento, pues lo tengo que promover. Obviamente el interesado lo va a tener que promover para que se acuerde lo conducente. Ujú. Y bueno, aquí creo que veo otra pregunta, Cintia. Sí, Dice, dice, una ujú, menor de 5 años llora cuando se va con su papá. Tiene miedo a un medio hermano con problemas de salud mental. Habrá que presentar pericial psicológica para solicitar que la convivencia se realice en un SECOFA. bueno, si tú consideras que hay elementos de riesgo o hay una situación de peligro, puedes promover para que se modifique ese cambio de guardia y custodia en un centro de convivencias. Obviamente lo debes de justificar y debes de aportar a la medida de lo posible el sustento documental o probatorio para que se pueda cambiar. Ahora habrá que ver en qué estado procesal está ese asunto, ¿no? O sea, si me estás hablando de que se va a iniciar una controversia, si es una medida provisional o si hay una sentencia definitiva, o sea, partiendo de ahí hay que ver cómo se puede modificar, si ya hay una determinación de cómo se realiza esa convivencia, cómo se puede hacer esta modificación, porque pues procesalmente hay diferentes formalidades y diferentes etapas de cómo se puede hacer, pero habrá que ver ese estado procesal, pero de inicio en cualquier etapa que se encuentre, si tú observas una cuestión de riesgo, pues hay que justificarlo, hay que aportar esa prueba que consideres pertinente para pedir que se haga ese cambio a una convivencia supervisada, porque la finalidad es eso, que cuando hay riesgo, cuando hay una situación de conflicto o que se tenga que cuidar la integridad de los niños, pues se hagan estos centros de convivencia. Ok. ¿Mm? Ya serían todas. Solamente para cerrar, los últimos saludos que tenemos en Facebook. El Carlos Manuel Charlie Muñoz, un abrazo fraterno. Liclupita. Muchas Ricardo, gracias, Carlos. Es un colega que también siempre está ahí al pendiente de lo que hacemos. Muchas gracias, Carlos. También a Rosy, hace rato, Rosy también es una seguidora de mucho tiempo que siempre está al pendiente de mi trabajo y todo. Un abrazo, Rosy, gracias. no, Ricardo Flores Camacho, saludos desde el estado de Guerrero. Ricardo, muchas gracias. Hasta Guerrero, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí conectados. Luego, Mar Barrit Casti, buenas noches, excelente tema. Me interesa todo lo relacionado a materia familiar. Saludos, no, pues la materia familiar es muy bonita. La verdad es que es muy apasionante porque yo creo que como abogados que nos dedicamos a la materia familiar, de verdad somos un instrumento para resolver conflictos y dar paz a las familias. Ya depende de cada uno si lo haces de forma ética o no, y cómo manejas tu trabajo, pero es una rama muy, muy bonita. Y bueno, yo ya con esto finalizo. De verdad estoy muy agradecida con todos los que se conectaron, con todos los que dieron sus dudas. Pueden sugerir también más temas porque ya vamos a estar constantemente transmitiendo. De mi parte, pues en la materia familiar, otros compañeros, Cintia, Yasmín, Ricardo, que formamos parte de Trivento, Jorge, Moni, Aislin, somos un equipo integral. Vamos a estar también transmitiendo de diversos temas que son de su interés y que sobre todo también tenemos el conocimiento para hablar de ellos dependiendo del área. Entonces yo agradezco mucho. Ayúdenos a compartir también. Denle like a la página de Trivento para que puedan también recibir las notificaciones de estas transmisiones y participar, aportar. Y aquí vamos a estar a la orden, de verdad. También aquí Flor, también muchas gracias por conectarte. Estaba leyendo de Querétaro. También Flor es una abogada que lleva mucho tiempo siguiéndome y que siempre también está al pendiente conmigo de muchas cosas. Muchas gracias, Flor. Y pues gracias, Cintia, por acompañarme en esta transmisión. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Ya sabes que te aprecio, te estimo y gracias por acompañarme en esta sesión. Y bueno, pues No, un muchas fuerte abrazo. gracias. Cuídense mucho y aquí seguimos en Vale. contacto.